no tenemos la capacidad en nosotros mismos de producir el fruto, la responsabilidad de la rama, dígale al que está a su lado, yo soy la rama. La responsabilidad de la rama no es producir o fabricar el fruto, sino permanecer pegados a aquel que sí lo produce. Esa es nuestra responsabilidad, amados. Nuestra responsabilidad no es producir fruto, es mantenernos pegados a aquel que sí lo puede producir en nosotros. Por eso es que muchas veces en las iglesias vemos personas que se creen o nos creemos, para incluirme ahí, muy autosuficientes. Porque no hemos entendido que lo que portamos no lo produzco yo, sino que lo produce, lo veremos más adelante. Nos creemos independientes. Creemos que lo que hacemos, lo que portamos, lo hemos producido porque tenemos la capacidad en nosotros mismos de producirlo. Pero la rama no produce fruto por sí misma, a menos que esté pegada a aquel que la hace producir. Entonces, de esto surge una pregunta muy interesante. Si el fruto no lo produzco yo, entonces ¿quién lo produce? Para esto me gustaría que pudieran acompañarme a Gálatas 5, del 22 al 23. Gálatas 5, del 22 al 23. Decíamos que el fruto no lo producimos nosotros. Dice Gálatas 5, 22 al 23, ¿quién lo tiene? Mas el fruto no dice el fruto de la líder, el fruto de Juan, el fruto de Pedro, dice el fruto del Espíritu y lo detalla. Dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pareciera entonces que este verso está conectado a Juan 15 porque dice que el que permanece lleva mucho fruto. Entonces cuando leemos en Gálatas parece que este fruto tiene mucho contenido en sí mismo. Parece que hay una conexión aquí entre estos dos versos. Pero hay un problema. Y es que nosotros por mucho tiempo hemos confundido fruto con obras. Vemos a mucha gente haciendo y creemos que porque hacemos tenemos fruto. Pero yo quiero decirle en esta noche que podemos hacer sin tener fruto. Pero hay un tema con esto. Es interesante ver cómo hay gente cansada en las iglesias. Gente cargada. ¿Han escuchado ustedes la canción Cansado del camino, sediento de ti? Y nos preguntamos cómo están cansados, están caminando con aquel que le da la fuerza, como hablaba el pastor, que nos fortifica, que nos multiplica, aquel que nos enseña el camino, aquel que diseña por donde yo caminará, porque está caminando el camino sin aquel que te da las herramientas para tú sostener lo que él ha puesto en ti. Gente caminando y haciendo, pero sin el fruto que sostiene la obra que hace. Las iglesias están llenas de gente cansada, hermano. Las iglesias están llenas de gente que están agotadas haciendo y haciendo y haciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando un cristiano tiene responsabilidades en la iglesia, pero no tiene cómo sustentar esas responsabilidades, se frustra. Cuando usted tiene una responsabilidad en su mano, pero usted se ve en una situación donde usted tiene que aplicar el amor, pero no tiene de dónde agarrar porque no hay amor, entonces usted se frustra. Cuando usted tiene una responsabilidad en la mano, pero usted tiene que aplicar el fruto de la fe, y usted no tiene fe, usted se va a frustrar, y yo también. Entonces vemos gente cansada, frustradas, porque tienen muchas cosas, muchas responsabilidades, pero no tienen cómo poder manejar y gestar esas responsabilidades y esas cosas que Dios mismo ha puesto en sus manos. Pero no hay manera, porque no hay fruto.
Y yo voy a decir esto con mucho respeto en esta noche. Pero cuando un líder, incluyéndome aquí en este paquete, delegamos responsabilidades a un miembro creyendo que esto lo va a comprometer, en vez de comprometerlo, lo aleja. Porque cuando este miembro vea que tiene muchas cosas, pero no tiene nada dentro para poder sostenerlo, entonces se va a alejar y se va a cansar. Yo quiero sustentar esta parte con un versículo de la palabra que está en Colosenses 1:10. ¿Cuántos vinimos a aprender? Yo creo en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos aquí saldremos edificados y convencidos de que el fruto es importante en esta noche para cada una de la vida espiritual de los que estamos aquí. Dice la palabra en Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero pedimos reporte de cómo quedó el Congreso. Si quedamos en cero, si quedamos en negativo, si quedó bonita la decoración. Pero no pedimos reporte de que si el fruto se manifestó en ti en medio del proceso. Damos reporte de lo bonito que quedó, pero no damos reporte del fruto que yo manifesté, que se supone que yo debí de llevar en medio de la preparación de la obra del Señor, porque me quemé en la prueba. ¿Qué dice la gente? Mientras preparaba la obra, de cómo estaba el fruto que se suponía que yo debía de manifestar en medio de ese proceso. Manifesté el amor, manifesté la paciencia, la fe, el dominio propio, la templanza, la mansedumbre. Hemos manifestado nosotros los frutos en medio de la obra. Y por eso es que muchas veces delegamos, aun cuando vemos que las ventanas están rotas. Por eso muchas veces delegamos, aunque vemos que hay fisuras y grietas. Por eso es que muchas veces cogemos responsabilidades, aunque andamos callando o normalizando lo incorrecto. Porque es más fácil involucrarme que formar mi carácter. Es más fácil yo llenar espacio de cosas haciendo que formar mi propio carácter en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, que es el que forma el fruto en mí. Pero hay un calla conciencia que se llama obra. Hay un calla conciencia que se llama obra que no permite que el fruto sea visible y no permite que salga a la luz muchas veces esas debilidades para poder trabajarlas. Es imposible sostener la obra del Señor si primero no sostenemos el fruto en nosotros. ¿Usted cree que alguien que no tenga la capacidad de permitirle al Espíritu Santo formar el fruto en él pueda sostener el reino? No hay manera. No hay manera. Por eso es que hay gente que si usted le quita todo lo que tiene, todo lo que hace, todo lo que tiene en las manos en la iglesia, se descarrían. Porque es lo único que tienen. No hay fruto. Usted quiere ver una gente sin fruto, quítele todo con fruto, quítele todo lo que tiene en la mano. Y se va a manifestar si hay fruto o no hay fruto. Porque mi identidad en el Señor y lo que yo soy en el Señor no puede estar avalado por lo que yo haga o yo no haga en la iglesia. Tiene que estar avalado por lo que el Espíritu Santo produce en mí como creyente. Mi identidad, mi valía como hija de Dios no está respaldado por todo lo que yo hago en la casa. Está respaldado por lo que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón y lo que yo permito que Él trabaje en mi vida. Esa es mi valía. Ese es mi valor. No digo con esto que las obras no son importantes. Estemos claros. Pero la obra
sin el fruto es insostenible en el tiempo. Usted podrá hacer muchas obras sin fruto, pero no todo el tiempo ni por mucho tiempo. Va a llegar un momento en que usted va a manifestar si Dios no lo corta antes. Si Dios no lo corta antes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero se nos olvida este versículo. Y solamente nos aprendemos, permanece en mí, yo en ustedes, para que lleven mucho fruto. Pero el que no lleva fruto, dice una palabra acá, que será quitado, será cortado, será desechado. Y ninguno de los que estamos aquí, yo sé, que vamos a permitir en el nombre de Jesús llegar hasta ese punto, porque saldremos de aquí entendidos en su palabra y saldremos de aquí produciendo o permitiéndole al Espíritu Santo que produzca el fruto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es el tema? Sin fruto seremos cortados. Otro fruto que evidencia nuestra permanencia en el Señor está en Lucas 3 del 7 en adelante. Lucas 3 del 7 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, ya aquí sí me manda a que yo haga. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Miren una diferencia importante que yo pude encontrar mientras estudiaba acerca de los frutos. El efecto de la caída de una rama nunca será el mismo que cuando cae un árbol. La rama cae por falta de frutos, pero el árbol cae por falta de reconocimiento. La rama será cortada si no lleva fruto. Pero aquí me dice: haced fruto de arrepentimiento. Y el 9 dice: el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Ya no solo en las ramas, es que tú te vas de raíz. Porque cuando no nos arrepentimos y comenzamos entonces a dar malos frutos, frutos que no son dignos de arrepentimiento, frutos que no nos llevan a nosotros a reconocer las faltas que tenemos, entonces el labrador se ve obligado a cortar el árbol porque el fruto no sirve. Está ocupando espacio que pudiera ser usado para otra cosa. Es importante que podamos salir entendidos en esta noche que el Señor está advirtiendo que si no llevamos fruto de arrepentimiento, entonces seremos cortados. Yo me imagino que mientras se predicaba esta palabra en Lucas, un temor santo entró en los que estaban allí, porque ellos comenzaron a preguntarle. Dice el 10, que la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? O sea, la gente preguntaba: ¿qué haré yo? ¿Qué tengo que hacer yo en mi condición? ¿Qué haría yo? ¿Qué tengo que hacer?
¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que transformar en mi carácter, en mi vida? Porque yo también quiero llevar fruto de arrepentimiento, porque yo también quiero llevar un ejemplo de cómo caminar en este camino. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de los que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, y me gusta esta parte porque cuando hablamos de soldados, yo no sabía que este tema venía desde los tiempos de Jesús. Y le dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto me sorprendió muchísimo. Pero me espanta que la gente en este tiempo no pregunta. No pregunta en qué yo debo mejorar, qué yo debo de cambiar. Yo veo que este grupo de gente le decía, maestro, ¿y yo qué tengo que hacer? Pero ahora nadie pregunta. Es como que o todos estamos bien o todos estamos muy mal. O yo estoy muy bien que yo sé que yo no tengo que preguntarle a nadie sobre mi condición. O yo estoy tan mal que yo tengo miedo a ser expuesto por mi condición. Porque nadie habla. Usted ve que todo el mundo andamos como robots, afanados, cargados, pero nadie se sienta con el hermano. Manita, dime, ¿cómo tú me viste? Evalúame. A mi esposo de tiempo en tiempo yo le pregunto, dime, ¿cómo tú me ves con el manejo de las niñas? ¿Cómo tú me ves? Porque yo sé que tengo sé que soy media fuertecita, ¿verdad? Y siempre vivo preguntándole regularmente. Y cuando me dice cómo que te está pasando, al tiempo vuelvo, ¿cómo tú has visto el progreso? Pregúntele a alguien de autoridad en su vida cómo usted está caminando, cómo ve que usted lo está haciendo. No se haga sabio en su propia opinión, porque nosotros no somos ninguno perfecto, nosotros no somos ninguno santo, porque si lo fuéramos ya estuviéramos ya en el cielo con 2 alitas. Debemos tener gente realista a nuestro lado, que conozcan nuestra condición, que nos confronten, que nos den seguimiento, que nos alineen. No gente que nos pase la mano, ya de eso estamos cansados, ya de eso estamos llenos. Si queremos dar fruto, necesitamos gente que nos impulse a dar fruto. No gente que nos diga que todo está bien para quedar bien con nosotros. Necesitamos gente que nos anime a arrepentirnos, a caminar como conviene, dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo permitir entonces en esta noche? ¿Cómo aprendo a permitir que el Espíritu Santo produzca ese fruto en mí? Porque no solo venimos a exponer un problema que es visible, la falta de fruto, sino que también es importante a través de la palabra traer soluciones al problema. No solamente exponerlo, ponerlo sobre la mesa y hacernos de cuenta como que ya lo tiré ahí, resuélvetelo como tú puedas. Vamos a resolver este problema. ¿Cómo logramos entonces permitir poner nuestra vida en la mano del Señor para producir el fruto del Espíritu Santo y hacer el fruto de arrepentimiento que la palabra de Dios me demanda? La primera manera, o la que en esta noche quiero exponer a ustedes, es no estar ociosos. Y esta se encuentra en 2 de Pedro 1, del 5 al 10. No estar ociosos. Gracias, Señor. Tú eres poderoso. Dice la palabra de Dios, vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿poniendo toda qué? Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añadidle ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento añadidle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. No es la obra la que te hace productivo. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso es que hay gente que cae en lo mismo todo el tiempo. Hay gente que peca en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Gente ociosa. Y yo no hablo de la obra de la que hablábamos ahorita. Gente ociosa de que no pone diligencia en añadir a la fe virtud. Te conviertes en ocioso cuando tú no buscas la manera de instruirte espiritualmente, de crecer, de ser productivo en el Señor, de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, todas esas cosas que se van añadiendo. Gente que no invierte, gente que no lee, gente que no procura la presencia del Señor. Y cuando se encuentran entonces en un estado espiritual ocioso, dice la palabra que estos tienen la vista corta. No pueden ver más allá. ¿Usted sabe lo que es un ocioso? Que se levanta por la mañana, vamos a poner un ejemplo, a visitar los altares, como le dicen, en los barrios. La casa ajena, el chimoteo, el picoteo, el que no encuentra qué hacer. Gente ociosa, con la vista corta, perdiendo el tiempo. Dice que han olvidado el purificamiento de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice el 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caerás jamás. Cuando invertimos bien el tiempo, es difícil que un cristiano caiga. Cuando invierte el tiempo en lo que lo tiene que invertir, es difícil que un cristiano caiga. Cuando usted en vez de estar haciendo una cosa, está leyendo la palabra, es difícil que un cristiano caiga. Cuando en vez de usted estar chimoteando y estar viendo Netflix, usted está leyendo la Biblia, está orando, es difícil que un cristiano caiga. Cuando usted en vez de estar visitando gente, que no está mal, pero usted sabrá las intenciones, porque no quiero entrar ahí, en vez de usted estar ayunando, entonces, el que invierte el tiempo en lo que tiene que hacer, verá el fruto de lo que está haciendo. ¿Fruto carnal o un fruto espiritual? Pero todos cosechamos lo que sembramos. Todos cosechamos lo que sembramos. Yo no puedo cosechar por usted, porque yo sé el fruto que sembré, la semilla que sembré. Y lo que yo no sembré, yo no me lo como, dice mi esposo. Yo sé lo que he sembrado, usted también sabe lo que ha sembrado. Nadie va a cosechar por usted. Y usted tampoco va a cosechar las oraciones de otro. Ore usted. Usted no va a cosechar el tiempo de oración de otro. Ore usted. Usted no va a cosechar el entendimiento de la palabra, la comprensión de la palabra, si usted no lee la palabra, porque otro la leyó. Mire, aún este mensaje, usted llegue a su casa y si usted anotó, búsquelo usted. A ver si lo que yo dije fue verdad. A ver si como yo lo dije fue verdad. Investigue, no se quede con lo que le dan. Ocioso. Ay, yo me como lo que me sirvieron porque otro lo hizo. Mire, investigue usted cómo se hace y hágalo usted también, que usted puede. Así como otro estudia la palabra, usted también puede. Gente ociosa que prefiere vivir de la gloria del otro, del sacrificio del otro, de lo que el otro estudió, de la oración que el otro hizo, del ayuno que el otro hizo, y escucha todo lo que Dios está haciendo en esa gente. Viviendo y anhelando, pero no haciendo. Yo creo que esta noche Dios nos está dando una oportunidad, iglesia.
de nosotros buscar al Señor y arrepentirnos de corazón. Arrepentirnos de corazón y dar fruto de arrepentimiento. De ese fruto que debimos tener hace tiempo y no tenemos. Habemos muchos aquí que deberíamos de estar en otro nivel espiritual y llevar otro tipo de fruto. Y aún por eso nosotros debemos de darle cuenta al Señor y le daremos cuenta al Señor. Por el tiempo perdido, por el tiempo infructuoso que hemos estado aquí muchas veces perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a otro. Yo a veces miro atrás y yo digo, Señor, pero lo que yo estoy viviendo ahora, yo pude haberlo estado viviendo desde hace 10 años atrás. Pero perdí mucho tiempo en frutos infructuosos que no me dieron beneficio en nada. Yo pude haber estado viviendo tiempos hermosos que estoy viviendo ahora desde hace 10 años. Pero pareciera ser que hubo un momento en que fui cortada por no dar fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios en Isaías 55 y estoy terminando. Del 6 al 8. Aleluya. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Busquemos al Señor, iglesia, mientras Él pueda ser hallado. Porque ciertamente va a haber un momento en el que lo buscaremos y no lo hallaremos. A veces nosotros pensamos y vemos gente que salen de nuestra vida o salen de la iglesia y ellos creen que salieron. Y fue que Dios los tomó y los desechó. Ellos creen que se van. Ellos creen que salen. Ellos creen que se fueron. Pero lo fueron, dice una amiga mía. No fue que se fue, fue que lo fueron. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado, iglesia. Busquemos al Señor porque Él siempre tiene una manera de dejarse encontrar. Pero llega un momento en que ya el fruto es tan malo que Él dice, no puedo con él. No puedo con ella. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en todo tiempo mientras está cercano. Porque habrá un momento en el que lo buscaremos, pero no lo hallaremos. Y si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, necesitamos hacer algo más. Y es dejar de llorar por el que Él ya desechó. Dejar de llorar por el árbol que ya Él cortó. Y ponernos a pensar en nuestra propia vida, porque así como fue desechado ese, podemos ser desechados nosotros. Porque Dios no hace acepción de persona. Lo mismo que hizo con la rama por llevar poco fruto, lo mismo que hace con el árbol por no tener fruto de arrepentimiento, eso mismo puede hacer con nosotros si hacemos lo mismo.
porque Él no hace acepción de persona. Para Él todos somos lo mismo. Dice la palabra de Dios en Samuel 13, si el pianista puede ir subiendo. Ok, sin pianista. Samuel 13 dice, desde el 10. Te adoro, Dios, gracias. Puedes irte poniendo de pie. Eso sí, vamos a ponernos de pie. Vamos a recibir esos últimos versículos de pie, declarando en el nombre de Jesús en esta noche que permitimos que el Espíritu Santo sea que produzca el fruto en nosotros y que aún nos da la humildad de reconocer nuestras faltas y dar frutos y hacer fruto de arrepentimiento. Y de que nos permite encontrarlo mientras pueda ser hallado. En el nombre de Jesús dice Samuel 13:10. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó hablando de Saúl. Y al verlo Saúl fue a saludarlo. Ay, se puso adelante. Nosotros somos expertos en ponernos adelante. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste? Y Saúl respondió, es que mis soldados ya estaban abandonando y tú no llegabas. Porque siempre vamos a buscar echarle la culpa al otro de mi falta de carácter, de mi desobediencia. Hacemos las cosas mal, pero tenemos que buscar un culpable de por qué yo lo hice mal. Qué difícil es reconocer que lo hice mal y punto. Qué difícil es decir lo hice, no estuvo bien. ¿Por qué hay que echarle la culpa, la cuava al que está al lado? Porque el que está al lado no hizo algo. Por favor. Por favor. Esto hizo Saúl. Tú no llegabas como tú prometiste hacerlo. Lo responsabilizó. Ay, yo lo tuve que hacer, líder, porque es que, imagínese, usted dijo que usted no hizo nada, entonces yo tuve que resolver, pues hacerse el héroe, porque usted no llegó. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Ay. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a atacarme. Y Samuel le dijo, estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey y ese sí le obedecerá. Esto le dijo Samuel a Saúl. Pero me sorprende cómo más adelante en el 16 Jehová tuvo que taraquearlo a Samuel y decirle, pero ¿hasta cuándo tú lo vas a llorar? ¿Hasta cuándo tú llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Es que tú mismo fuiste que le diste la palabra profética de que fue desechado. ¿Por qué te veo llorando lo que yo deseché? Lo que yo corté, la rama que no dio fruto. ¿Por qué la lloras? Enfócate tú en tu propia vida para que no sea desechado tú también. No lo dice la Biblia, pero enfoquémonos nosotros en nuestra propia vida. No sea que mirando y descuidando, no mirando la del otro, seamos nosotros desechados y cortados. Dejemos de ser ociosos, iglesia. Procuremos el fruto del Espíritu Santo y hagamos fruto de arrepentimiento. Muchas bendiciones.